Bienvenida, querida familia de Generación Desafiante, al estudio del tema número 8, el día de reposo, a través de este curso básico para la comunidad. Hemos estado recorriendo lo que es el Shabbat y venimos de aprender el cómo guardar el Shabbat, como lo hizo el Señor. Detente, bendícelo y santifícalo, como está en Génesis capítulo 2 y verso 3 y Éxodo 20:11. Como lo hizo el pueblo de Israel, preparando este día, compartiendo en familia, enfocados en su bendita palabra, como le dice Éxodo 16:23 y 16:29. O también Hechos 1:12, Éxodo 35:3 y Números 15:32. Levítico 23:3. Finalmente, como lo hicieron los profetas, como está escrito en el Tanaj, eternamente, como lo cita Isaías 66:23. Pero aquí termina todo. La pregunta que debemos respondernos es, ¿cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Mateo capítulo 11 nos va a comentar cómo guardar el Shabbat según el Evangelio en el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué gran alivio para nosotros el saber que ya no solamente la Torá está escrita en piedra o en papel, sino que ahora está escrita en carne, en nuestro Mesías. Entonces, ¿de qué mejor manera si no es aprender a vivir el Shabbat tras los ojos de nuestro Mesías? ¿Qué nos pide Él? Que aprendamos de Él. Y entonces hallaremos Shabbat en Él. Entonces, ¿cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Aprendiendo de la Torah hecha carne, nuestro Mesías. Él es nuestro ejemplo a seguir, según Mateo capítulo 11 y verso 29. Pero sigamos viajando para poder responder cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. Lucas capítulo 4 nos va a ayudar también. En el verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y allí la palabra reposo tiene esa pequeña referencia a B, que es la palabra Shabbat, con B larga, que es el nombre del séptimo día. Interesantemente, era su costumbre. Hermano Lincoln, si venimos de aprender que Él es nuestro modelo y que debemos aprender de Él, ¿qué deberíamos hacer? Pues en cada día de reposo, reunirnos a estudiar la palabra. Debería ser para nosotros una costumbre. ¿Cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Pues recién lo vimos, aprendiendo del Mesías, Mateo 11:29. También es un día para reunirse a estudiar la palabra. Lucas, capítulo 4 y verso 16. Bendito sea el Señor que nos permite cumplir este mandamiento. Pero sigamos contestando esta pregunta. ¿Cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Lucas capítulo 4, en el verso 31 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Qué interesante esto. ¿Sí? Eran en los días de reposo, su costumbre, y aprendemos de él. Pero lo interesante es que dice que les enseñaba. ¿Pero a dónde? ¿En Capernaum hay un templo? No, solo en Jerusalén. Entonces Jesús, al igual que la iglesia primitiva, pues se reunían en casas, sinagogas, en lugares de encuentro y de reunión, y no en esos templos modernos al estilo nicolaita que hoy en día nos quieren hacer creer. Ahora, lo interesante es que la doctrina del Mesías venía acompañado de autoridad. ¿Qué es autoridad? Testimonio. Y es justamente lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4, 20, 1 Corintios, capítulo 4, versos 20 y 21. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Qué importante entender esto. No es de vana palabrería. Esto que estamos viviendo nosotros no es para mostrar que sabemos más que los demás. Es para que nuestras vidas sean cambiadas. Finalmente, el mundo aparentemente no cree en Dios, pero anhela creer.
y solamente lo harán a través del poderoso testimonio de vidas transformadas, del poder que tiene la palabra. Ahora, a mí me gusta mucho porque la palabra que dice allí como poder es la palabra dunamai, donde viene la palabra dinamita muchas veces que hemos escuchado. Pero vean ustedes cómo la raíz de esta palabra, justamente, dice que es alguien capaz de hacer algo. ¿Qué quiere decir? No sirve de nada aprender a hablar hebreo, griego, arameo o tantas otras lenguas si no somos capaces de cambiar nuestra vida. Si esta palabra no es capaz de hacer en nosotros aquel cambio para ser más parecidos a aquel que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. Deberíamos responder entonces, ¿cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Lo dijimos, aprendiendo del Mesías, como está en Mateo 11:29, sabiendo que es un día para estudiar la palabra en Lucas 4:16. Y ahora, es un día para enseñar la palabra, atención, con testimonio, según Lucas capítulo 4 y verso 32. Aprendamos esto, familia. Muchas veces en el volver a las raíces de la fe nos dejamos llevar por vanas palabrerías, por títulos elocuentes, por actitudes muchas veces de maestros arrogantes, sin conocer siquiera su testimonio, su familia, su corazón. Que nos pueda pasar como el pueblo justamente que valoró al Mesías. Lo valoró no por títulos, sino por el testimonio, la autoridad que da, la capacidad de volver la palabra en una virtud, en hechos y en obras. Lucas capítulo 13 nos va a ayudar a saber cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. En el verso 10 dice así: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y allí había una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. ¡Wow! ¡Qué momento tan glorioso! 18 años esta mujer estaba siendo presa de un espíritu de enfermedad. Imagínense en ustedes. Es importante para nosotros reconocer que esta mujer estaba necesitada de aquella salvación. Sin embargo, veamos cómo contesta la religión. Verso 14. Pero el principal de la sinagoga, ¿cuál, hermano Lincoln? ¿Nicodemo acaso? No, no es Nicodemo, es otro. Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Vean el contraste de esta mujer con la alegría de poder ser sanada, salvada, mientras que la religión contesta, no mira el hambre, no mira la enfermedad, sino que no juzga con un justo juicio. Pero Lucas capítulo 13 nos va a decir cómo responde el Mesías en los versos 15 en adelante. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo, y lo quise colocar, allí sí, judío y etnia judía, se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Interesantemente, el traductor de Reina Valera, en este lugar, cuando debió haber escrito todo el pueblo judío, solo puso el pueblo, cuando aquí sí estamos hablando de judíos y de una etnia, no de judeanos. Qué momento tan maravilloso, donde la libertad, la paz y la salvación de un cuerpo enfermo ha llegado a su fin. Bendito sea el Señor, porque el Mesías nos está enseñando a cómo guardar el Shabbat según el Evangelio, aprendiendo de él un día para estudiar la palabra, un día para enseñar con testimonio y también un día para ser instrumento de sanidad física y espiritual también, como lo dice Lucas capítulo 13 y verso 16. Esto va resolviendo todas nuestras dudas. Si bien nosotros ya hemos hablado acerca de los principios de dispensación de los mandamientos del Mesías, como el Pikuá Nefesh, el primero la vida o el Kal Vajomer,
¿sí? Que es el mayor peso, pues qué mejor día para traer sanidad, qué mejor día para ayudar a alguien que esté padeciendo, porque justamente es lícito hacer el bien en el día de reposo. Lucas capítulo 6 nos va a ayudar también a responder cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. Dice así en el verso 1: Aconteció en un día de reposo, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, atención a ese término, y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Primer lugar, anoten la palabra algunos. ¿Quiénes? Probablemente fariseos de la casa de Shammai. Ahora, ¿ellos están encendiendo fuego, están comprando, están vendiendo? No, están teniendo hambre y por eso comen de las esquinas de estos sembrandos, arrancando las espigas y las comían restregándolas con las manos. Mucha atención. Dice que no es lícito hacer eso en el día de reposo. Hermano Lincoln, recién leímos la Torá. En ningún momento hablaba de esto. ¿Dónde está? En la ley oral. Pero ¿qué tal si le contestamos como nos ha enseñado el Mesías? Con el principio de la primera mención, con el principio de la primera mención, citando pasajes de la Escritura donde sí está escrito un mandamiento. Levítico capítulo 19 hace una mención de espigar en la Torá. Dice así en el verso 9: Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Entonces los discípulos, que no teniendo nada para comer, padeciendo hambre, como cualquier persona pobre o extranjera, ¿por qué estaría prohibido si la Torá lo complementa? Entonces, ¿a qué se refieren ellos cuando dicen que está prohibido? Acompáñame a responder esta pregunta, que es importante responder. ¿Está prohibido cualquier tipo de trabajo en Shabbat? ¿Peinarse, sostener algo, cantar o solo el trabajo remunerado? Para entender esto y qué es trabajo o una obra prohibida en el día de reposo, vamos a la Torá, vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 20 nos va a decir cómo guardar el Shabbat en el verso 10. Mas el séptimo día es de reposo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Atención, la palabra obra que está allí es la palabra hebrea del Strong, H4399, que es la palabra melajá. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, puede ser un ministerio, un empleo, pero básicamente es el resultado de un trabajo. Puede ser económico, puede ser un bien, puede ser material. Por eso escribí esto para ustedes, para que nos quede suficientemente claro. Por lo tanto, melajá es toda labor, negocio o rubro del cual se obtiene una retribución, recompensa económica, propiedad o activo, y no el mero hecho de hacer cualquier tipo de acción indistinta. Sin embargo, si tenemos dudas, tenemos los principios de dispensación de los mandamientos según el Mesías. Primero la vida, ir más allá del mandamiento para bien y el principio del mayor peso. Aquello que voy a hacer produce vida, aquello que voy a hacer produce obediencia a la palabra de Dios, entonces, pues es lícito. Pero para apoyarnos en ese principio, acompáñame nuevamente a Lucas capítulo 6 para aprender cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. En el verso 1 dice: Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos, porque tenían hambre, obviamente. Y recordemos el mandamiento de Levítico 19 que dice que justamente estos campos se dejaban en sus bordes para los pobres, para los extranjeros, para aquel que tenían hambre. Ahora, es interesante porque miren cómo contestan estos fariseos en el verso 2. Y algunos de los fariseos, probablemente de la casa de Shammai, dijeron:
¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Pero, ¿qué de ilícito tiene arrancar espigas para comer si en Levítico 19 lo respalda? Seguramente es su ley oral, pero veamos qué responde el Mesías. Verso 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. ¿Qué es esto? Pikuah nefesh. Primero la vida. Si estas leyes orales que ni siquiera están en la Torá no se podrían comparar con la Torá escrita, con la Biblia, y aún la Biblia, y aún la palabra de Dios respeta el primero la vida, como en el caso de David y sus compañeros, los cuales morían de hambre, cuanto más todas estas tradiciones de hombres. Pero hermano Lincoln, si ya entendimos que lo que hicieron los discípulos fue totalmente lícito, pues es lo que está en la Torá y pueden hacerlo, ¿dónde dice que no es lícito este tipo de prácticas? En las leyendas del Talmud, específicamente en el Tratado de Shabbat. Quiero compartirles estas 39 categorías que ellos consideran trabajo como tal, el judaísmo rabínico farisaico. Estas 39 categorías fueron tomadas a partir de todo lo que se hacía en el templo y de estas se han derivado muchas más en donde el mundo del judaísmo ortodoxo no es posible ni siquiera cortar, por ejemplo, el papel del baño para higienizarse o colocar una bolsa de té en agua. O como justamente lo dice también este tratado de Shabbat del Talmud, es prohibido cegar. Este concepto de agarrar con las manos y restregarla, pues para ellos está prohibido. Uno pensaría que algunas de estas cosas son muy raras y las vamos a profundizar. Vean esta también. Esta leyenda del Talmud, Tratado de Shabbat, dice estas prohibiciones. Prohibición de apretar botones. Atención, tocar un instrumento musical, montar un animal, danzar, celebrar matrimonios, realizar ejercicio, rodar muebles, viajar más de 1 kilómetro, encender un vehículo, hacer nudos, llevar un pañuelo en el bolsillo, hacer correr el agua del retrete, ir al baño. Entonces veamos cómo el concepto de melajá se distorsionó. Ya entendimos que claramente tiene que ver con la ganancia de un rubro económico. Eso es una melajá. Pero aún está prohibido tocar instrumentos. Y es así como muchas veces en el judaísmo muy ortodoxo no se considera ni siquiera un momento de alabanza. Cuando ya estudiamos el Salmo 92, cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, Señor, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, siéntono suave con el arpa. Pareciese que todo el judaísmo farisaico rabínico, después de la destrucción del templo, aproximadamente en el año 90-95 en Yavne, estaría en contra aún del mismo rey David. Pero profundicemos un poco más. Según las leyendas del Talmud del Tratado de Shabbat, el sastre no ha de salir con su aguja, ni el escriba con su pluma. Esto sería transportar una carga y está obligado a hacer sacrificios por violar Shabbat. Creo que el concepto es más sencillo. Si un sastre lleva su implemento, pues va a terminar trabajando. Si un escriba lleva su pluma, se verá tentado a trabajar. Pero no debería imponerse una violación como un transporte, porque ni siquiera es un gran peso. Pero ¿de dónde se tomó esto? Esto tomado de Jeremías 17:22 que dice, verso 21 en adelante, guardaos de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquéis cargas de vuestras casas en el día de reposo. Esto refiriéndose al comercio y a la venta de cargamentos, no a llevar una pluma o una moneda. Y es increíblemente que en el judaísmo ortodoxo nadie puede llevar ni siquiera las llaves de su casa. Por eso se colocan unos llaveros especiales diciendo que es el llavero el que lleva el peso y no la persona. Veamos qué dice Juan capítulo 5 cuando nos habla acerca del paralítico de Betesda, en el verso 8. Jesús le dijo a aquel paralítico, un hombre postrado, levántate, toma tu lecho y anda.
Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su leche y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos, y lo taché porque ahora entendemos los de Judea, fariseos, dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo? ¿Cómo no le es lícito llevar su lecho? ¿Dónde dice esto en la Torá? En ninguna parte, pero sí, en las leyendas del Talmud, en el Tratado de Shabbat. Miren este apartado, que es aún de cargas mínimas. El que recoge hierba en cualquier cantidad o que transporta alimento como del tamaño de un higo en campo no diezmado, está obligado a hacer sacrificio por violar Shabbat. Todos estos tipos de leyes agregadas definen una sola cosa, y es constante: hacer sacrificio por violar Shabbat. Tanta rigurosidad. ¿Por qué? Por los sacrificios. Es un método de ingreso económico y está escrito que él quiere obediencia y no sacrificios. Mateo capítulo 12 nos enseña también cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. Dice en el verso 5: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Justamente este concepto donde ellos toman para crear las 39 ramas prohibidas de trabajos y las que van a desprenderse de ellos, justamente el Mesías dice, son sin culpas. ¿Por qué? Porque la melajá o el trabajo prohibido es todo aquel que tiene una retribución económica. Pero aquí podemos ver el principio que hablamos, Pikúa Nefesh, primero la vida. Que la enseñanza, la palabra de Dios trae vida. Lifnim Mishurat Hadin, ir más allá del mandamiento para bien. Si bien es un día que podríamos decir que es un día para poder parar, que podríamos reposar, realmente el que sirve a la palabra de Dios o los sacerdotes que están haciendo esto van más allá, pero es para algo bueno. ¿Y qué tal el Kal Vajomer? El mayor peso, toda esta actividad lo que produce es vida. Pero, ¿qué nos sigue diciendo Mateo 12, verso 6? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Increíblemente, muchos creyentes siguen esperando la reconstrucción de un templo. Están buscando ir y ver en una emplamada y ver en una emplazada y ver en un lugar un templo construido, cuando uno mayor que el templo ya está aquí. Verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo, no del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles. Él es Señor del día de reposo. Entonces, ¿está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en Shabbat? No cualquiera, solo aquel que es remunerado, producto de una actividad no dedicada al Señor, al aprendizaje o difusión de su palabra. ¿Por qué? Porque el Mesías, Él es el Señor del día de reposo. Y como tal, tenemos su guía para hacer el bien en el día de reposo. Sigamos contestando entonces cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. Número 1, aprendiendo del Mesías. En Mateo 11, 29. Es día para estudiar la palabra. Lucas capítulo 4 y verso 16. Es un día para enseñar con testimonio. Lucas 4, 32. Es un día de sanidad física y espiritual. Lucas 13, 16. 5. Es un día de no andar en nuestros negocios, sino en los del Padre y obedecer al Señor del Shabbat, como lo dice Lucas capítulo 6 y verso 3, Mateo 12, 6 y Jeremías 17, 22. Sigamos contestando a través de Mateo 28. ¿Cómo guardar el Shabbat según el Evangelio? Verso 1 en adelante. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice en los versos siguientes, 5. El ángel dijo a las mujeres, no temáis, sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Atención, era ya el primer día de la semana al amanecer y no estaba el cuerpo. Por lo tanto, el Mesías no resucitó un día domingo. Entonces podríamos responder esta pregunta. ¿Cuándo resucitó el Mesías? ¿Muere el viernes 3 de la tarde y resucita la mañana del domingo? ¿Esos son 3 días? Vamos a aprender este concepto que hemos podido repasar a través del curso básico. Nosotros normalmente conocemos este cuadro y es el horario secular, que para nosotros inicia a las 12 de la noche, 00 horas. Y como el resto del día, seguimos en este horario hasta nuevamente llegar a las 12 de la noche del día siguiente. Es así como nosotros conocemos a nuestro horario secular de 24 horas. Sin embargo, pues para el Señor el contaje de los días o el conteo de los días es diferente. Según Génesis 1:3, dice así, y fue la tarde y la mañana un día. Lo que nosotros conocemos como la palabra hebrea erev, que quiere decir la noche. Y la noche y la mañana fue un día. Por lo tanto, hemos definido que el horario bíblico dice así, se va el sol, pues se va el día. Bastante sencillo, mucho más sencillo que decirle a un niño que en la mitad de la noche arranca un día, es decirle, se fue el sol, se fue el día. Y podríamos entonces contar que a partir de que se va el día, el sol, pues empieza uno nuevo. Y podríamos marcar las horas de esa manera. 12 horas para la noche y también 12 horas para el día. Pero ¿dónde está esto descrito? Como tal, el horario bíblico, un horario de 12 horas, dice en Juan 11, versos 9 al 10, nuestro Mesías. Respondió Jesús y dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entendiendo este ciclo de tiempo y de horario, podríamos comprender lo que dice, por ejemplo, Marcos capítulo 15 y verso 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron, lo que hoy sabemos, 9 de la mañana. Y luego nos dice que en Marcos 15:34, a la hora novena, Jesús, dando una gran voz, expiró, lo que entendemos como la hora novena, 3 de la tarde. Ahora, esto es un detalle importantísimo para nosotros. La Biblia nos dice que el Mesías murió a las 3 de la tarde de un día. Por eso escribí esto para ustedes. Entonces, si el Mesías muere a las 3 de la tarde, según Marcos 15:34, y este cumple la profecía de Jonás, permaneciendo en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, como lo dice Mateo 12:40-42, ¿cómo es posible que muera, según la religión, un viernes a las 3 de la tarde y la mañana del domingo no esté su cuerpo, como lo dice Mateo 28:6? Si fuese así, debería resucitar el lunes a las 3 de la tarde, 3 días y 3 noches después. Sin embargo, no fue así. Eso solo quiere decir que, si su cuerpo no estaba el primer día de la semana, su resurrección fue luego de las 3 de la tarde del Shabbat, sábado secular, pues desde que expiró hasta que su cuerpo es transportado al corazón de la tierra, entiéndase sepulcro, debieron pasar unas horas, pero no después del Shabbat de solemnidad, que es Pascua, que ese año fue un día miércoles como tal. Te invito a que descubramos juntos a través de la playlist de festividades bíblicas aquello que es la cronología bíblicamente correcta del Mesías, muerte, sepultura y su resurrección. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo resucitó el Mesías? Al finalizar el día de reposo, cumpliendo la profecía de Jonás, permaneciendo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro. ¿Cuánto por conocer de ti, amado Señor? Hoy estoy más cerca. Hoy descubrí que eres Señor, no del domingo, ni del lunes, ni del martes. Tú eres Señor
del día de reposo. Tú eres el Señor del Shabbat. Esta ha sido nuestra tercera sesión de este tema número 8, el día de reposo. Cómo guardar el Shabbat según el Evangelio. Ha sido aún más esclarecedor porque hemos podido tener la imagen, la figura de aquel que nos ha dicho: aprended de mí, tomen mi yugo que es fácil y ligera mi carga. Que el Señor nos permita cada día crecer más y parecernos un poco más a la altura de este varón perfecto. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.